Hola Darumas, hoy vamos a ver la dimensión 7 de control interno. En un orden, digamos, numérico, pues es la última dimensión, pero no por eso la menos importante. Todo lo contrario, es la dimensión de más tiempo, digamos, dentro de la función pública. Es una dimensión que abarca el control interno de toda la institución. Es una, digamos que es una herramienta que existe incluso desde el gobierno nacional como representación del gobierno nacional ante la entidad, desde el presidente de la república como un representante o un oficial de control interno dentro de la institución. ¿Sí? Digamos que MIPG integra el modelo de control interno como parte de sus líneas de trabajo, sus líneas de defensa, para poder llevar a cabo un seguimiento y un mejor control sobre la gestión de todo lo que propone el modelo integrado de planeación y gestión. Por eso digamos que en la función pública dice MIPG promueve el mejoramiento continuo de las entidades. ¿Sí? Digamos que de acuerdo a esas 6 anteriores dimensiones se promueve todo lo que es la planeación, gestión, riesgos, comunicación, digamos todas las gestiones, las tareas que se deben desarrollar, razón por la cual estas entidades deben establecer acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión de riesgo, que vamos a ver ahorita más adelante cómo se estructura esto dentro de la función pública, así como mecanismos para la prevención y evaluación de estos riesgos. El control interno es la clave para asegurar razonablemente que las demás dimensiones del MIPG cumplan su propósito. Entonces, es un oficial dentro de la gestión y de la entidad, es una persona muy de perfil de control y auditor, es un perfil, digamos, muy enfocado en revisar, analizar, que se cumpla, que se avance, que se identifiquen acciones de mejora, que se ayuden a identificar, analizar y controlar los riesgos. Entonces es muy importante, algo histórico, digamos, es que Messi, que es el sistema, digamos, de modelo de control interno, se suma al MIPG, pero Messi lleva mucho más años madurando, digamos, dentro de la gestión de la función pública y pues entra a ser parte dentro de este modelo integrado de planeación y gestión. Digamos que a nivel de visual, y esto es una propuesta de la función pública, es establecer los 5 ítems o las 5 acciones, digamos, dentro de la estructura o la dimensión de control interno. Digamos que primero están definidos los ambientes de control, digamos, donde estarían, digamos, las primeras líneas de defensa, con los gerentes, digamos, con los grandes representantes de la entidad. Identificar la evaluación del riesgo, importante, donde podemos ver las materializaciones del riesgo de que se cumpla o no se cumpla, o otros tipos de riesgos que existen en la institución. Las actividades, o sea, la programación de actividades de seguimiento y control a las actividades de control, informar y comunicar interno y externo, siempre recordemos que esa es parte, digamos, de esas puertas hacia adentro, puertas hacia afuera, y las actividades de monitoreo, pues que son las rutinarias, digamos, las que se deben desarrollar y que también la función pública y el MESI propone, pues, cómo son esas estructuras. Esto es un poco de lo que hablábamos ahora, digamos, la importancia de la integración del MIPG y el MESI, importantísimo, digamos que cada vez se madura más, cada vez está mucho más integrado, más relacionado y pues tiene aún más trabajo, digamos, el MESI dentro del MIPG. Aquí hay una parte importante y el objetivo del MESI es proporcionar una estructura de control de la gestión que especifique los elementos necesarios para construir y fortalecer el sistema de control interno a través de un modelo que determine los parámetros necesarios, o sea, lo que llamamos autogestión. Debe estructurar la autogestión de la entidad, la cultura, a través de políticas, acciones, métodos, procedimientos, mecanismos de prevención y verificación, y, o sea, todas las barreras que se presentan. También debe proporcionar, digamos, procurar la mejora continua, digamos, como la autorregulación interna, para que pues, tengamos control de la gestión, de regular, digamos, los pasos a pasos, y en el cual cada uno de los servidores de la entidad se constituyen en parte integral, o sea, el autocontrol, el funcionario, digamos, con autocontrol para que tenga un excelente comportamiento y acciones, digamos, en cuanto al control interno de la gestión. Ya en el detalle, digamos que, aquí viendo la gráfica un poco mejor, control interno, digamos, cómo se presentan las políticas y principales acciones para desarrollar la dimensión del control interno, sobre todo alineado al tema al concepto, digamos, de MIPG, ¿no? Solamente el MESI suelto, sino integrado como tal. Entonces, lo primero, pues están estos pasos, estos 8 pasos,
Lo primero es que dice asegurar un ambiente de control, digamos que hay un compromiso de integridad, entonces se lo afirma en la parte de integridad, la alta dirección responsable en la consecución de los objetivos y define un plan estratégico pues que se desarrolle un control sobre el cumplimiento de esas acciones y digamos, cumplimiento de esos objetivos, personas digamos, ideales para la gestión de riesgo, importante que haya esa estructura de riesgos y que podamos identificar, analizar, digamos, ver las acciones de mejora de las materializaciones de riesgo, entonces personas que tengan esas competencias como tal. Esa es la primera, tener un gran, digamos, un ambiente de control. Luego se asegura y se fortalece con un sistema de control interno, importante documentarlo, definirlo y compartirlo, y asegurar que se entienda, asegurar la estructura organizacional de la entidad, digamos que sea claro cuáles son la estructura de los cargos, y asegurar que sea a la adecuada gestión estratégica del talento humano, ¿no? Digamos que esto lo recordamos desde la primera dimensión, de que se estructurar ese plan estratégico como tal. Luego se asigna un responsable en relación con las líneas de defensa del MESI, ¿no? Digamos que en las líneas de defensa, pues líneas de defensa estratégica, líneas de defensa, digamos, a nivel de la alta gerencia y a nivel de los gerentes públicos, las líneas de defensa de los jefes de planeación, entonces, pues que estén bien acotadas cuáles son sus acciones de control digamos, en esa parte de defensa. Y luego en la línea de defensa la oficina de control interno, ¿no? Que esté muy bien estructurada cómo es la relación y cuáles son como las dependencias entre esa estructura organizacional. Luego, riesgos, importantísimo, asegurar la gestión del riesgo de la entidad, identificar, analizar, valorar los riesgos institucionales y definir los controles. Digamos que aquí se define todo el principio del DAO, digamos, toda la estructura también hacia la ISO 31000, que es la identificación, análisis, definición de controles y evaluación de controles, ¿no? Digamos que toda la estructura de gestión del riesgo para llevar esa secuencia como tal desde la identificación hasta la evaluación de los controles de riesgo y poder mitigar las materializaciones. Entonces, importante, se asegura ahí esa gestión de riesgo institucional y pues para eso también digamos la 1473, la ley anticorrupción, ¿no? Como tal está ahí definido y está integrado como tal. Luego se ejecutan dos actividades de control, ¿sí? Una es diseñar y llevar a cabo actividades de controles de riesgo, entonces ir revisando los procesos donde se han materializado según la historia, analizar las revisiones de riesgo, el análisis de riesgo, la evaluación de los controles, si hay materializaciones y hacer un correcto análisis de lluvia de ideas y por qué, digamos, hacer un buen análisis para poder definir unos planes de acción, el seguimiento de esos planes de acción, definir controles de controles TIC, también importante porque pues aquí se asegura mucho con la tecnología para poder tener todo el tablero de control y de seguimiento como tal a la función, y aquí entran las herramientas como Daruma a ser parte, digamos, de esta gestión, no tanto de toda la gestión que se desarrolla en las otras dimensiones como lo que se hace a nivel de control interno en los informes que se presentan a la función pública y al gobierno nacional, digamos, como que es el que hace seguimiento como tal. Y la implementación de las políticas de operación, ¿no? Importante pues que se apropien esas políticas y se evalúen y se haga constante comunicación y desarrollo como tal de ellas. Y luego el fortalecimiento de la gestión del riesgo y la monitoreo para que haya correcto gestión, tareas, el seguimiento de las tareas de riesgo que a veces se multiplican rápidamente de acuerdo al número de riesgos y controles, pero pues con una herramienta pues se fortalece mucho más fácil esa gestión. Y la evaluación de la gestión de riesgo en la entidad e informar a la alta dirección en caso pues de que se presente alguna novedad, una alerta, una notificación, pues fortalecer esa cultura de comunicación. Por eso, después de las actividades de control pasa a ser información y comunicación. Efectuar el control de información y comunicación, que es parte de la otra dimensión del MIPG, pues que se obtenga y se genere información relevante y de alta calidad interna y externa, comunicar internamente la información en cuanto a los logros, el avance, los retrasos, los riesgos, todo lo que tenga que ver, digamos, de acuerdo a la autoevaluación que se desarrolla aquí, y comunicar con los grupos de valor, ¿sí? De acuerdo pues a donde se estén desarrollando las actividades, cómo va toda la gestión. Y siempre un monitoreo constante y transversal de la Oficina de Control Interno sobre el monitoreo y la supervisación, ¿no? Aplicar las evaluaciones y autoevaluaciones, estar ahí y adelantar auditorías internas de gestión, entonces, digamos, de control ya como tal de la oficina. Entonces, importante cómo se ve el desarrollo de esos 8 pasos, de esas 8 principales acciones
dentro de, digamos, de la estructura como tal de MIPG. Marco normativo, pues digamos la Constitución, básicamente, artículos 209, 269, la Ley 87 y el decreto 1083 que está, pues, digamos, mucho más reciente. Importante, ambiente de aplicación. ¿A quién aplica MESI? Todos los organismos y entidades de las ramas del poder público en diferentes órdenes y niveles, así como la organización electoral, los organismos de control, establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado. En las sociedades de economía mixta, en las cuales el Estado posea el 90% o más del capital social en el Banco de la República y en los fondos de origen presupuestal. O sea, estamos hablando de una gran mayoría como tal, pues este es como el ambiente de aplicación legalmente. Algo de lo que tocábamos ahora, los componentes, los 5 componentes: ambiente, evaluación de riesgo, actividades de control, información y comunicación y actividades de monitoreo, que es como la forma resumida de las 5 actividades que se desarrollan dentro de este mapa, digamos, de la línea de defensa y como tal de MESI, ¿no? Entonces, importante, esto está muy bien documentado dentro del manual operativo. ¿Se acuerdan que tocábamos en el video pasado? Está dentro de la página de la función pública, la versión 4, que es la versión actual del 2021. Aquí pues se detalla un poco más sobre, digamos, las acciones, como tal, las 5 acciones. Esto pues lo vamos a compartir con ustedes. Y un resumen, básicamente resumen de calidad e integridad. Teniendo en cuenta el gráfico, se plantea una articulación entre las diferentes líneas en el entendido que se trata de una evaluación integral del sistema de control interno. Entonces, digamos que están los compromisos de la alta dirección, digamos, en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Ahí está el comité como tal, digamos, para llevar las actas, las reuniones, las tareas. La primera, digamos, que es como toda la gestión operativa que desarrolla la entidad pública. Luego vienen las líneas de reporte, entonces están todos los otros sistemas de gestión, digamos, está aquí seguridad de información, indicadores, calidad, riesgos, tema financiero, control contable, cumplimiento normativo, el normograma, que también, digamos, es parte de la gestión. Entonces todo esto está articulado, miren cómo están los engranajes, digamos, alineados. Y aquí hay una primera línea de defensa, una segunda línea de defensa y la auditoría interna, que es la tercera línea de defensa. Entonces, importante, digamos, cómo visualmente la función pública logra darle esta visualización a todo el sistema integrado de gestión, alineado, digamos, como tal el tema a los aspectos de control interno. Entonces, los atributos de calidad siempre me gusta compartirlos, están en todos los libros también de la función pública. Y es 8 puntos. Estándares de conducta y integridad que direccionan el quehacer de la institución. Entonces hay unos estatutos, hay unas conductas, hay una política de integridad. Entonces todo esto está documentado, compartido y evaluado. Niveles de autoridad y responsabilidad apropiadas que faciliten la consecución de los objetivos institucionales. Entonces está claro el organigrama, está claro la estructura relacional de cargos. Hay un análisis de entorno institucional, lo que permite, recuerden que eso está dentro de las otras dimensiones, y es el análisis la reflexión que llama el MIPG, reflexión de contexto interno y externo, para poder identificar los riesgos que puedan afectar todo lo que desarrollamos dentro de la función pública, entre los planes, programas y proyectos. Pues poder hacer ese correcto análisis para luego tener identificados y gestionados los riesgos que permitan asegurar el cumplimiento de los objetivos, ¿no? Presupuestal, financiero, estratégico, procesos de gestión, todo, digamos, ahí identificado y analizado para hacer un mejor control interno. Actividades de control, digamos, lo que se establece para mitigar los riesgos a nivel aceptable. Entonces, las tareas, lo que desarrollamos en el día a día de la gestión. La información comunicada a nivel interno y externo, parte de las dimensiones del MIPG, está bien estructurado cómo se debe desarrollar esa parte. La auditoría interna, que genera valor agregado a la entidad, que son las actividades que se desarrollan de auditorías internas y externas, para mostrar gestión y para mostrar calidad y mejora continua. Y la auditoría interna, que es la que se asegura la calidad de su proceso auditor, ¿no? El tema de aspectos de control interno, pues, que se desarrollan a nivel institucional. Recuerden que con Daruma siempre podemos desarrollar no solamente las 6 dimensiones anteriores, sino también los aspectos de control interno, totalmente alineado al cumplimiento de la gestión, por tareas, para simplificar el día a día, para que una herramienta que nos ayude, nos automatice, nos ayude a hacer seguimiento y control, para tener un correcto trabajo de control interno y poder monitorearle la ejecución de gestión, los registros, los planes, los programas, los proyectos, las auditorías, los PQRs, los informes internos y externos, la publicación, las actas, por ejemplo, que también se desarrollan a nivel del Comité de Control Interno. Entonces, totalmente alineado a los componentes, digamos, como tal de Daruma frente
al MIPG. Entonces, esto es en manera resumida todo lo que tiene que ver con control interno. Los invito a que lo puedan leer. El libro, digamos, de la función pública hay mucho más detalle, mucho más detallado, digamos, en cuanto al día a día, y pues que se pueda apropiar. Aquí hay muy buenas herramientas. La función pública siempre está colocando, digamos, por ejemplo, todos los aspectos legales, tablas como de cumplimiento y alineación con otras dimensiones del MIPG, y este tipo de enlaces que lo llevan a ver un poco más de detalle en las cajas de herramientas, por ejemplo, que propone la función pública. Y también que ustedes puedan descargar desde internet digamos, como los formatos, por ejemplo, como este, de informe semestral de entidades pequeñas, ¿no? Digamos que aquí es tipo lista de chequeo, tipo auditoría, donde se da si sí está cumpliendo o no está cumpliendo. Eso es toda una macro, pero la idea es poderlo desarrollar directamente en el software, en Daruma, pero pues también está la opción primera, que es la que presenta la función. Y aquí luego se hace un análisis de resultados, que esto ya está totalmente estructurado, y las conclusiones o las acciones de mejora y el nivel de cumplimiento en el que se encuentra. Entonces, esto depende pues, del tamaño de la entidad, están formuladas, digamos, como las evaluaciones. Entonces, muchísimas gracias. Estaremos haciendo algunas mejoras en cuanto a aspectos de MIPG, que estamos compartiendo con todas nuestras entidades clientes y las futuras también, que pueden ser clientes de Daruma, y pues mejorando continuamente para prestarles un mejor servicio y mejor proveedor de herramientas tecnológicas. Entonces, muchísimas gracias, cordial saludo, un abrazo.